La luna llena reinaba en el cielo, proyectando un camino sobre la superficie del agua. Dos estaban en la orilla. La mujer abrazó fuertemente al niño. Ella le pidió a Heiju que se lo prometiera. Una vez que conozcas a una sirena, nunca la mires a los ojos. La niña rió alegremente. Ella preguntó por qué. Mamá se cubrió los ojos fuertemente con la palma de la mano, y ella respondió con voz triste: que cualquiera que los mire a los ojos será maldito. El bebé no entendió sus palabras. Le pregunté a mi madre de nuevo. Ella me susurró algo al oído, y luego entrelazaron sus deditos para sellar su acuerdo. Y la luna pálida era testigo de ello, reflejando su rostro en el agua. La mujer estaba alejando a su hijo del muelle. Le recordé a mi hija lo que prometió. La niña empezó a divertirse saltando las tablas. La cerradura tintineó. El hombre gritó groseramente. Exigió despertar. Su rostro estaba distorsionado por la ira. El bebé se acurrucó cerca de su madre. La mujer la llamó instándola a entrar. Ella prometió darme algo sabroso. El hombre continuó enojado con el joven que estaba tirado sin hacer nada. Hubo una bofetada. El sonido de la tos, susurro. El hombre dijo que el niño tenía que estar consciente a la mañana siguiente para poder ser vendido. Y ese estaba tirado por ahí. Hubo otro golpe fuerte. El hombre creyó que algo así le haría entrar en razón. La víctima de la paliza temblaba por todas partes. La madre apresuró a la niña para que se fuera. El bebé no podía calmarse. Al fin y al cabo allí un niño fue golpeado brutalmente. Ese joven tenía ojos azules. Una lágrima de dolor y miedo corrió por su pálida mejilla. Nuestra heroína se despertó en la orilla. Su arma estaba cerca. El agua se arremolinaba hasta casi tocar su mano. Sentándose en la arena, comenzó a girar la cabeza. Empecé a pensar en el sueño que había visto. Sumido en mis pensamientos, un faro brillaba en la distancia. Las olas rugían. Había una señal de advertencia a lo largo de la carretera, no lejos de la orilla. Dijo que aquí hay que tener cuidado con las sirenas. Nuestra heroína escuchó el grito de las gaviotas. Ha pasado una década y aquí nada ha cambiado. De repente se escuchó el sonido de un disparo a lo lejos. Esto alarmó a la bandada de pájaros. Llenaron el lugar con sus gritos de miedo. La muchacha, chapoteando en la arena, corrió hacia el sonido. Ella corrió más allá de los árboles del bosque. Al ver las siluetas, se escondió cerca. El desconocido ordenó capturarlo rápidamente. La sirena robó al niño que con tanta dificultad había atrapado. Mi compañero me pidió que no gritara para no asustarlo. Dijo que le metió 2 balas. Podría haber llevado a tener 2 a la vez. Fumamos mientras discutíamos. El hombre consideraba que las sirenas eran estúpidas, pero valoraba sus vidas. Claramente quería salvar a su hermano, pero no tenía la intención de morir en el proceso. El otro se burló en respuesta. Los cazadores consideraban que todas las sirenas eran peces estúpidos. Se rieron entre ellos. Nuestra heroína se sorprendió al no ver la presa justo delante de sus narices. Y estaba seguro de que aquellos 2, al notar esos rastros de sangre, vendrían inmediatamente aquí. Una rama seca se quebró en el silencio. La cazadora se dio la vuelta y comenzó a mirar a su alrededor. La muchacha apretó el gatillo y puso el arma sobre su hombro, apuntando al objetivo. La luna brillaba. Se podía oír el sonido de las olas. Había una persona desconocida tendida en la arena. Su ropa y la arena cercana estaban cubiertas de sangre. El chico empezó a toser. Nuestra heroína se tapó la nariz con disgusto. Pensó que nunca podría acostumbrarse al olor de la sangre de sirena. La cazadora ordenó no darse la vuelta. Ella amenazó con dispararle en la frente. Ella asumió que él tomó esta forma para salvar a la sirena. La niña preguntó qué pasó con la segunda sirena. Resultó que el bebé ya estaba en el mar, y ya no fue posible encontrarlo. La cazadora estaba decepcionada, pero esto también podría haber funcionado para ella. El hombre herido estaba temblando. Le preguntó si tenía sentido pedirle clemencia. La muchacha se sorprendió por el descaro. La sirena dijo que le gustaría regresar al mar. Hacía demasiado frío para él aquí. Había una pistola apuntando a la parte posterior de su cabeza. La criatura estaba sufriendo. Pidieron ir al mar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Intentó girar la cabeza hacia su interlocutor. Estaba a punto de decir algo. Pero su discurso fue interrumpido por un disparo. Las gaviotas se alarmaron y se lanzaron al cielo. El niño de rostro pálido yacía inmóvil sobre su espalda. Había lágrimas en sus ojos azules. Y tenía una herida de bala en el hombro. La cazadora siguió la advertencia. Ella estaba parada con un arma humeante en sus manos.
El viento le alborotó el pelo, y solo la luna fue testigo de ello. Los adolescentes y los profesores acudieron apresuradamente a la institución educativa desde diferentes direcciones. Las clases estaban por comenzar pronto. Un joven le preguntó a una estudiante en qué clase estaba. Resultó que estaba en el mismo lugar. El interlocutor se sintió enojado. Otra niña dijo que el año pasado solo le asignaron 2 clases. Por lo tanto, había una gran posibilidad de terminar en 1. Chung-ha sabe que los gemelos irán a la misma clase. Ellos lo sabían, pero no importaba. El joven le preguntó en qué grado estaba. Resultó que a ellos también les pasó lo mismo. El chico estaba asombrado. Dijo que sin caras nuevas se aburriría en clase. Su hermana le sugirió que en ese caso se mudara a otro. Finalmente el trío llegó a su clase. El hermano anunció que tenía prisa por tomar asiento en la parte de atrás de la clase, junto a la ventana. La niña estaba en contra. Este lugar siempre ha sido suyo. Al notar a los que entraban, la muchacha se apresuró a ir a su encuentro. Sus ojos brillaban de alegría. Ella estaba contenta de conocernos. Pero los demás estudiantes no estaban muy contentos de estudiar con ellos en la misma clase durante otro año. Casi todos los niños del año escolar pasado estuvieron aquí. Una niña comenzó a señalar con el dedo a los gemelos. Ella dijo que no quería volver a la escuela con esos idiotas. El joven le preguntó en respuesta qué estaba haciendo allí. Recordó al estudiante modelo que también era un presumido. Su hermana le aconsejó que se callara porque de lo contrario podría ser golpeado. El tercer estudiante, por el contrario, estaba contento de estar en la misma clase con ellos. Cuando la puerta se abrió después de que sonó el timbre para la clase, entró una linda morena. Ella sonrió y preguntó a los niños cómo pasaron sus vacaciones y cuáles eran sus caras. El joven se sorprendió de que el profesor sería el mismo que el año pasado. La hermana dijo que esperaba algo nuevo. Ella no quería pasar otro año aburrido. La maestra preguntó a los niños si estaban felices de que ella estuviera nuevamente en la misma clase con ellos. Me pregunté si pensaban que el profesor era demasiado aburrido. Ella les aseguró que tenía buenas noticias para ellos. Y ella invitó a Jesús a entrar. Un nuevo estudiante de esta escuela apareció en el umbral. La mujer la invitó a presentarse a la clase. La morena dijo que su nombre era Tu Hei-ju y que era una cazadora de sirenas. Decidió mudarse más cerca del mar para cazar, por lo que se trasladó a esta escuela. Su discurso fue interrumpido por la apertura de la puerta. Uno de los gemelos saludó a Seo Won-il, quien llegó tarde al aula. Informó que habían incorporado una nueva niña a su equipo. El joven se quedó paralizado en el umbral. Tenía cabello claro, casi blanco y ojos azul claro. Él miró inquisitivamente. Miró atentamente a la nueva chica que estaba parada al lado de la maestra. Y ella, en respuesta, no apartó los ojos del joven, evaluándolo con su mirada. Seo Won-il miró fijamente el rostro de la chica. Cabello oscuro, ojos azules, labios carnosos, mirada directa y segura. Se quedó en shock cuando lo recordó. Fue el mismo cazador de sirenas quien le disparó. Y ahora ella era la nueva chica en su clase. La maestra comenzó a regañar a Seo Won-il por llegar tarde desde el comienzo del año escolar. Ella exigió que él ocupara su lugar en el escritorio lo más pronto posible. El joven se disculpó brevemente y fue a sentarse. Pregunté a los chicos dónde había espacio libre. El gemelo se ofreció a tomar el lugar delante de él. La maestra se preguntaba dónde debería sentar a Jesús. Una vez más, el gemelo tomó la iniciativa y sugirió colocar a la nueva chica al lado de Won-il. Aquel de quien hablé no estaba encantado. Mentalmente le ordené al joven que se callara. El profesor aprobó la idea. Me despedí del nuevo. Le pidió que se sentara allí por ahora hasta que la trasladaran a otro lugar. Ella miró a su alrededor con cautela. Jesús caminó hacia su asiento. La gemela le hizo un gesto con la mano en señal de saludo. La nueva chica se sentó en silencio junto a Won-il. El joven estaba desconcertado. No sabía qué hacer ahora. Un cazador de sirenas no era la elección más adecuada para compañero de clase. Cuando sonó la campana, anunciando el final de la clase, los niños abandonaron el aula en una multitud amigable. Algunos estaban charlando, otros corrían y se divertían. Durante el descanso, Jesús no se levantó de su asiento. Su compañera de escritorio no podía entender por qué ni siquiera se movía. Él estaba perdido. Su corazón casi saltaba de su pecho, pero pronto descartó la posibilidad de que lo hubieran reconocido. Después de todo, estaba oscuro esa noche. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un saludo de su compañero de escritorio. Resumió que por un tiempo se convirtieron en vecinos,
y pidió cuidarla. Pero Won-jul se alejó en silencio de su vecino. Esperaba que la niña todavía no lo reconociera. Jesús asumió que el chico simplemente era tímido. Oró en silencio para no ser identificado. Entonces alguien le dio una palmada en la espalda. El joven apretó los dientes. El gemelo le preguntó por qué hacía esa mueca. Él se rió, pero todavía sentía dolor. La herida de aquel disparo aún no había cicatrizado y ya se hacía sentir. Se escuchó un ruido retumbante en el estómago, y el gemelo sugirió tomar una merienda. Hoy lo trató. Y las chicas de la clase rodearon a la nueva chica, conociéndola mejor. La gemela sacó una silla al lado de la chica nueva. Le sorprendió que ella viniera a cazar sirenas. Me interesaba saber si era buena cazando. Hetsu dudó un poco. Ella respondió con una leve sonrisa. Quizás. Ella no quería hablar de este tema en absoluto. El joven se preguntó si la nueva chica sabía sonreír. Su expresión me pareció bastante divertida. Abrazó a Won-jul. Dijo que todos eran cazadores de sirenas. Aseguró que cazar solo era aburrido, por lo que valía la pena que todos se hicieran amigos. El rubio se sintió mareado. Tenía dificultades para afrontar su salud. La gemela continuó comunicándose con la nueva niña. Jesús miró a su vecina. Ella le preguntó si él también era cazador. Él se rió. La gemela preguntó si ella era la única que olía la sangre de la sirena. Su hermano la apoyó. Él también sintió el hedor. La nueva niña también oyó un olor leve pero distintivo. Intenté comprender de dónde era. Una de las niñas sacó unos guantes de su mochila. Ella dijo que los ensució ayer y luego se olvidó de sacarlos de su bolso. La gemela aseguró que ya había comenzado a preocuparse, como si una sirena hubiera llegado a su clase sin permiso. En ese momento, su hermano estaba oliendo los guantes de su compañero de clase. Dijo que no entendía por qué le gustaba tanto el olor de la sangre de la sirena. Jesús comentó que el hedor la hacía sentir enferma. Por eso quería deshacerse de todas las sirenas del mundo. Won-jul se levantó abruptamente. Miró de reojo a la nueva chica. Dijo que se sentía mal. Y me iba a ir a descansar al consultorio médico. Los compañeros de clase estaban preocupados por el joven. El gemelo notó que hoy parecía un poco agotado. La nueva chica estaba perdida en sus pensamientos. Mientras tanto, Won-jul entró en uno de los baños de la escuela. No se olvidó de cerrar las puertas tras de sí. Después colgué mi ropa de abrigo en un gancho. Y comenzó a desabrocharse hábilmente la camisa. En el lado izquierdo apareció sangre a través de la fina tela. Sus sospechas se confirmaron. La herida se abrió y sangró. El joven cerró los ojos. Traté de recomponerme. Necesitaba esconderse. Hasta ahora nadie había adivinado que era una sirena. Se repetía a sí mismo que la nueva chica no era diferente de las demás. Me repetía a mí mismo que debería haberme comportado como siempre. Después de cambiarse el vendaje, se puso la chaqueta encima. Al terminar las clases, los estudiantes abandonaron el edificio y salieron al exterior. El gemelo le preguntó a Won-jul cómo se sentía, y se culpó a sí mismo por hacerlo sentir peor. Después de su golpe, el joven insistió en que estaba bien, y yo estaba planeando descansar un poco en casa. La gemela señaló en la dirección con su dedo. Ella dijo que se dirigía a casa en esa dirección. Jesús estaba en otro. Resultó que Won-jul también estaba en camino. Los chicos se despidieron, despidiéndose hasta mañana. Y cada uno siguió su camino. Jesús miró de reojo al extraño compañero de clase que caminaba a su lado. El joven intentó caminar más rápido y alejarse de ella. Mi cabeza estaba dando vueltas, y no quería caer delante de su nuevo compañero de clase. Pero su cuerpo dejó de obedecerle. La muchacha vio a Won-jul caminando tambaleándose. Ella se apresuró hacia él. Quería ayudar y averiguar si todo estaba bien con él. Le tocó el hombro. El joven se estremeció de sorpresa y girándose reflexivamente la golpeó con furia. Jesús se sorprendió. Ella permaneció de pie allí, y el joven tenía prisa por irse, pero su balanceo se hizo más fuerte. Estaba temblando por todas partes. Entonces la tierra comenzó a flotar ante él. El cielo y los edificios comenzaron a girar. El cazador de sirenas se sentó en el camino, y ella sostuvo al joven inconsciente en sus brazos. La mañana siguiente era sombría. Estuvo lloviendo intensamente todo el tiempo. Won-jul se despertó e hizo una mueca. Mirando a su alrededor, se estremeció involuntariamente, y luego saltó a la cama. El joven asumió que había sido capturado. Y luego vi a Jesús en la puerta. La muchacha le preguntó cómo se sentía y cómo había llegado a ese estado.
Me sorprendió que durmiera tan profundamente que incluso empecé a preocuparme por su vida. Destapó la botella y bebió un sorbo. Won-jul se estiró instintivamente temblando. Jesús supuso que su invitado tenía sed y le arrojó una botella de agua en las manos. Estaba un poco confundido, pero lo captó de todos modos. La muchacha se inclinó sobre el invitado. Me di cuenta de cómo temblaba. Pensé en la temperatura. Ella se ofreció a llevarlo al hospital. El joven se estremeció ante su toque. Miró a Jesús con los ojos abiertos y sin pestañear. La niña estaba indignada por este comportamiento, especialmente la expresión con la que Won-jul la miró. El joven preguntó dónde estaba. Jesús le recordó cómo se cayó en la calle ayer, pero él se empeñó en ir al hospital, y luego se vio obligada a llevar al chico a su casa. Aquí, Won-jul comenzó a recordar los detalles del día pasado. Incluso se sonrojó de vergüenza. El joven se dejó caer de nuevo en la cama y se cubrió la cabeza. El interlocutor le preguntó si quería llamar a su familia. Won-jul se negó. Aseguró que sus padres siempre estaban ocupados y viajaban a menudo al extranjero por negocios, y él mismo pensó que necesitaba irse de allí lo más rápido posible. El chico agradeció la ayuda y la hospitalidad. Se disculpó por causarle tantos problemas. Jesús se acercó y le dio un golpecito en la frente con el dedo. El joven cayó de espaldas sobre la cama. Miró a la muchacha con una mirada interrogativa. Le pregunté por qué hizo eso, y trató de asegurarle que ya todo estaba bien con él. Jesús preguntó si quería comer. Ella me recordó que el chico vivía solo, y ella ya tenía hambre, y ella se ofreció a hacerle compañía. El joven se negó, y trató de alejarse arrastrándose. Él insistió que no tenía hambre. La cazadora no escuchó su negativa, y ella preguntó cómo sería Won-jul. Él permaneció en silencio. Entonces surgió la idea de cocinar papilla. El chico se sorprendió de que el cazador de sirenas estuviera interesado en su opinión. Pronto la cocina se llenó de ruidos metálicos y chisporroteantes. Luego se sentaron a la mesa a cenar. Jesús le deseó cortésmente a su invitado buen provecho. Aseguró que se sintió incómodo. Mirando el plato, el joven se preguntó, ¿la gente realmente comió esto? Jesús inicialmente quería ordenar, pero luego decidí cocinarlo yo mismo. Y le pareció que por primera vez las gachas habían quedado bastante buenas. El invitado le deseó buen provecho. Won-jul se puso una cucharada de comida en la boca. Su expresión lo decía todo. La niña preguntó si estaba sabroso. Él confirmó. Jesús me pidió que no mintiera. Sus gachas no podían ser más sabrosas. Ella misma sabía que había puesto demasiada sal, pero ya no podía hacer nada. Nuestra heroína pensó que habían pasado muchos años desde que había comido aquí con alguien. Ella lo susurró inconscientemente. El invitado le preguntó si alguna vez había vivido allí. Jesús confirmó, y añadió que no duró mucho. Aclaró que eso fue hace 10 años. Won-jul se preguntó por qué se mudó de allí. La niña no pudo decirlo, pero ella podría nombrar el motivo de su regreso. Quería convertirse en un famoso cazador de sirenas. No fue sorprendente. Después de todo, la ciudad era costera. Esto fue lo mejor para los cazadores de sirenas. Y como esto ya había sucedido, Jesús tuvo que convertirse en el mejor en este negocio. Además, odiaba a las sirenas con todo su corazón. El joven respondió que a él tampoco le gustaban esas criaturas. Después se levantó y me agradeció por la cena. Empecé a prepararme. Dijo que gracias a Jesús se sintió mucho mejor. La muchacha le aconsejó que no se desmayara en el camino a casa. Ya en la puerta llamó al joven. Dijo que había estado lloviendo todo el día, y ella se ofreció a llevar su paraguas con ella. Después de entregárselo, pidió devolvérselo cuando se encontraran en la escuela. Jesús se paró en la puerta y dijo adiós con la mano. Won-jul salió de la entrada. El cielo realmente llovió sin piedad. El agua cayendo del cielo creó ruido. El joven decidió usar un paraguas, y presionando el botón lo abrió encima de él. Se oyó un estruendo en el cielo. El tritón se alejó caminando por la carretera entre los coches estacionados. Una niña estaba llorando cerca de la orilla. Ella estaba sola. La niña se quejó y llamó a su mamá y a su papá. Una cola apareció en el agua cerca de la orilla. La niña estaba sentada en la arena. Ella tenía frío, y ella también tenía hambre, y sus piernas estaban cansadas. Al llegar a tierra, la criatura se paró sobre 2 patas al lado del niño, y los elementos tronaron en el cielo. Jesús estaba solo en el aula. Los libros estaban apilados en una pila, y la niña estaba comiendo una manzana. Entonces sonó su teléfono. Won-jul entró.
El joven se sorprendió de que su compañero de escritorio llegara tan temprano hoy. La niña replicó que nunca le había gustado dormir. Le pregunté a mi compañero de clase cómo se sentía. Won Jun la comparó mentalmente con una anciana que no podía dormir. Él respondió que gracias a ella ya se sentía mucho mejor. Se sentaron en silencio por un rato. Jesús saboreó el pan dulce. El silencio solo lo rompía el tic-tac del reloj de pared. En ese momento, el estómago de Won Jun comenzó a rugir. Se sintió incómodo. La muchacha le preguntó si había desayunado. El joven luego iba corriendo a la tienda. Jesús pensó por un momento. Con decisión rompió el pan y se lo entregó a su compañero de clase. Él empezó a negarse, pero aún así no esperó mucho tiempo a que le suplicaran. Después de agarrar la comida, inmediatamente y con avidez mordió un gran trozo de ella. Masticando vigorosamente, Won Jun agradeció a la niña. Ahora los dos comenzaron a masticar el pan. Pero entonces oyeron el sonido de pasos. La puerta se abrió con un crujido. Los chicos irrumpieron ruidosamente en el aula, que había estado en silencio por un segundo. Hicieron como si fueran un pequeño tren y se divirtieron mucho. Jesús preguntó qué estaban haciendo. Los chicos recuperaron el aliento. Una niña pasó junto a ellos, insatisfecha con el desorden. El gemelo le preguntó a Seo Won-jul por qué no respondió su teléfono durante el fin de semana, y asumió que el chico estaba en una cita. Y la gemela le preguntó a To Hee-soo por qué venía a la escuela tan temprano. Después de todo, habían acordado ir juntos a la tienda. Ella empezó a gritar, preguntando por qué necesitaba entonces un teléfono celular. Exigió que la próxima vez respondiera su llamada inmediatamente. El tipo abrió una lata de bebida. Contó la noticia: que un niño desapareció en la costa durante el fin de semana. Won-jul comenzó a escuchar atentamente la conversación. Un compañero de clase escuchó que el padre de la niña era un cazador de sirenas. Y mientras estaba ocupado con su trabajo, su hijo desapareció. Jesús dijo que llovió mucho durante el fin de semana. Me pregunté por qué el cazador llevó al niño consigo a cazar con ese tiempo. Otra niña dijo que no era prudente ir a cazar sirenas con ese clima. Al fin y al cabo, en días como esos las sirenas eran especialmente fuertes. La gemela aseguró que hubo temerarios que salieron a cazar bajo la lluvia específicamente para atrapar más sirenas. Jesús pensó que podría haber gente loca en el trabajo. Ella sintió pena por ese niño con todo su corazón. Dijeron que la policía había comenzado a buscar a la niña, pero si nunca la encuentran, lo más probable es que haya sido secuestrada por una sirena. Había esperanza de que el niño estuviera vivo. Lo importante para la gemela fue que los padres de la niña prometieron una gran recompensa. Incluso prometieron pagar a cualquiera que encontrara incluso un rastro de ella. Se decía que las sirenas hacían joyas con los cuerpos de sus víctimas. Por lo tanto, durante la caza será posible encontrar rastros de esa chica. Jesús pensó en ello. El joven le preguntó a la nueva muchacha si también iría a cazar con ellos. Sugirió compartir la recompensa después. El profesor entró. Le pregunté a los chicos qué tipo de reunión tuvieron. Ella les pidió que tomaran asiento. Los niños estaban molestos porque hoy tendrían una lección normal. Prefirieron ir a cazar. Los gemelos preguntaron si los niños cazadores deberían ser enviados a casa temprano hoy. Después de todo el mundo sabía del secuestro. La mujer recordó que en la clase también había niños que no eran cazadores. Por eso no iba a dejar ir a nadie hoy. Habían muchos adultos para esto. El gemelo creyó que él también podría atrapar al menos una sirena hoy. Won-jul miró al niño por encima del hombro. Formó una combinación con sus dedos que parecía una pistola. Señaló al vecino. Se oyó el disparo. Al joven esto no le gustó nada. Se dio la vuelta con una mueca de disgusto. Él maldijo a Han Tae. El camarada se sorprendió de que no le siguieran el juego. Won-jul levantó las manos teatralmente. Cerró los ojos. Dijo que lo mataron. La maestra sonrió y pidió que comenzara la lección. Y ella le pidió a Hye-se que fuera a verla a la sala de profesores después de clase. Algún tiempo después, tuvo lugar una reunión en la sala de profesores. La maestra le preguntó a la nueva niña si todavía le resultaba difícil acostumbrarse a la nueva escuela. El estudiante aseguró que todo estaba bien. Ella dijo que solía vivir en esta ciudad. La mujer estaba feliz por Hye-se. Ella sabía que había muchos niños acosadores en esta clase, por lo que estaba preocupada por el nuevo estudiante. La niña dijo que todos los chicos eran muy amables, aunque pensé que eran demasiado ruidosos. El maestro escuchó que Hae-jae también estaba planeando ir a la playa Yonggin a cazar. La niña denunció que allí sus padres fueron secuestrados por sirenas.
Ella esperaba que al atrapar a todas las sirenas allí, encontraría entre ellas a aquellas que la dejaron huérfana. La mujer se disculpó por su curiosidad. Hizo un movimiento torpe y tiró la taza. El barco se hizo añicos, y la bebida que contenía se derramó formando un charco en el suelo. La maestra se reprochó su torpeza. Ella le pidió a la muchacha que la esperara un minuto. Ella le pidió a Jesse que no tocara los fragmentos. Después de todo, podría haberse lastimado las manos. Iba a limpiarlo todo yo mismo. Pero la muchacha ya había recogido un gran fragmento. La puerta crujió. Won-Jul entró. Llevaba en sus manos utensilios de limpieza. Dijo que limpiaría todo aquí. El maestro le dio las gracias. Y ella le preguntó a qué venía. Resultó que el joven tenía una pregunta urgente para ella. La mujer dijo que Hee-jae podría regresar a clases y continuarán la conversación más tarde. El estudiante salió dando un portazo. Miré por la ventana de la puerta mientras el maestro y Won-Jul estaban teniendo una animada conversación. Ella se preguntó qué era. El sol ya se estaba poniendo. Por la tarde la mujer abandonó su lugar de trabajo. Había bastante ruido alrededor. La niña se alegró de ver a la maestra Eun-ha. Ella preguntó si ya estaba en camino a casa. Supuse que ya estaba cansada. El interlocutor había oído que tenía un amante, y ella le preguntó si era guapo. Al profesor no le gustó mucho esta conversación. Las chicas se quedaron de pie y conversaron un poco más. Pero Eun-ha miró su reloj y recobró el sentido. Ya era hora de que ella se fuera. Mi amigo también se sorprendió de lo rápido que pasó el tiempo. Ella me pidió perdón por haberla retenido tanto tiempo. Me despedí hasta mañana. Después de ver a la niña, el profesor salió corriendo. Sus piernas se deslizaban por el camino y su cabello ondeaba al viento. Ella respiraba con dificultad. Al llegar comenzó a golpear la puerta con el puño, pero nadie respondió a su llamada. Ella no sabía qué hacer. Presionando la manija pudo abrir las puertas. Las bisagras crujieron. Una sombra cayó en el umbral. La niña estaba dibujando algo en un papel con un lápiz rojo. Al oír pasos, se giró hacia el lugar de donde provenía el sonido. La niña llamó a la recién llegada su hermana, la princesa Sirena. Me alegré de tenerla de vuelta. Había ruido en el terraplén. El niño golpeó su mejilla contra el hombro de alguien. El hombre le dijo que se alejara. El tipo recibió un puñetazo en el cuello. Llamó a Han-tae sin vergüenza y envió al colegial a ir a estudiar. Mi hermana me apoyó. Ella pensaba que estudiar era de poca utilidad y que el cazador tenía que saber cazar. El hombre le aconsejó que siguiera el ejemplo del amigo de Ha-seung. Ella era una excelente estudiante en la escuela. El chico pidió no comparar. El joven se apresuró a subir al bote para atrapar a la sirena. No quería perder el tiempo en una discusión inútil. Exigió que le dejaran pasar. Pero resultó que el barco con los cazadores ya había zarpado hacía mucho tiempo, y Han-tae solo podía ir a patrullar la playa. Lloró por su sueño de hacerse rico rápidamente. El joven estaba enojado. Después de todo, si hubieran salido de la escuela antes, podrían haber llegado al barco. Por eso es poco probable que las sirenas salgan a la tierra cuando ven gente. Won-Jul sugirió que los chicos simplemente regresaran a casa. El gemelo se sorprendió por la alegría de su compañero de clase porque no irían de casa. Los chicos se abalanzaron sobre Won-Jul. Se sorprendieron de cómo el cazador podía estar feliz por no ser atrapado cazando. Lo llamó un cazador mediocre. Comenzaron a recordar cómo el chico fracasaba cada vez. O bien apestaba, o bien no se dio cuenta de que la sirena estaba a simple vista. El compañero de clase señaló que Won-Jul nunca había atrapado una sirena cuando fue con ellos. El joven dijo que inicialmente estaba en contra de ir con ellos. Ese preguntó por qué se convirtió en cazador. El tipo dijo que era un negocio familiar. La cazadora le dio una palmadita amistosa en la espalda. Ella me aconsejó que siguiera intentándolo. Y algún día definitivamente funcionará. El hombre insistió en que Ayeon era una chica inteligente. Y es posible que no se dieran cuenta mientras ella deambulaba por la ciudad. La esposa creía que para entonces ya la habrían encontrado. La mujer culpó a su marido, que todo pasó por su culpa. Él se sorprendió y no estuvo de acuerdo con la opinión de su esposa. Ella culpó a su marido por haberse dejado llevar tanto por la casa, que se olvidó por completo del niño. Su marido le gritó. Me recordó que aquella vez sugirió que fueran todos juntos, y pidió no trasladar toda la responsabilidad solo a él. Jesse se dio cuenta de que se trataba de las mismas personas cuyo hijo había desaparecido durante el fin de semana. Won-Jul se unió a sus conjeturas. El hombre pensó que sería mejor que su hijo muriera.
Él pensó que la muchacha era inteligente más allá de su edad. A veces esto asustaba a mi padre. La esposa quedó sorprendida por esta declaración, y ella, enojada, le golpeó en la cara. El chico quedó sorprendido por lo que oyó. Su hermana se alegró de que esas personas no fueran sus padres. La muchacha creía que si vivía al lado de esas personas, difícilmente estaría en su sano juicio. Ella llamó a la empresa para volver a casa. 4 escolares caminaban por la orilla a poca distancia unos de otros. La niña saltó para encontrarse con la sirena. Ella se acurrucó junto a mí y dijo que me extrañaba. Ella dijo que sus padres estaban ocupados todo el día y no le prestaban atención. Supuso que tal vez aún no se habían dado cuenta de que estaba desaparecida. Eun-ha se preguntó si el bebé quería irse a casa. Pero a mí me gustaba más aquí. A ella también le gustaba la sirenita. La niña se quitó la ropa. Ella preguntó si podía guardar el secreto de su hermana y quedarse allí. Eun-ha dudó. La niña insistió en que odiaba a sus padres, y a la sirena que la encontró en la orilla le gustó mucho. La niña sugirió no ir a trabajar mañana, sino quedarse y jugar con ella. El bebé preguntó, y Eun-ha empezó a tener dolor de cabeza. Este niño era demasiado ruidoso. La muchacha dijo que luego volvería a casa. Pero si ella se va, entonces todos descubrirán dónde vive la sirena. Eun-ha pensó que sería mejor si pasaba caminando y fingía que no veía nada. La niña preguntó si jugaría con ella mañana. La sirena no tenía ninguna intención de ayudar a la gente. Ella no entendía lo que era importante para la gente, y me pregunté cómo sucedió todo. Y lo más importante era qué tenía que hacer con ello ahora. Los acontecimientos nos remontan 3 días atrás. Luego empezó a llover a cántaros. La mujer estaba nadando en el mar. A ella le gustaba el elemento agua, y la lluvia no le impidió hacerlo. Hacía mucho tiempo que no lo tenía tan fácil, y era muy agradable cuando llovía todos los días. Ella se puso una camisa ancha, y ella no se escondió en absoluto de la lluvia torrencial. Ella estaba feliz por ello. Al girarse hacia la orilla, vio a una niña tumbada en la arena. El niño temblaba de frío. Eun-ha se preguntó por qué había un niño allí con ese clima. Parecía antinatural. Incluso los cazadores tenían miedo de venir aquí. Comenzó a mirar a su alrededor en busca de los padres de la niña. Pensé que si dejaba a la niña aquí, la condenaría a muerte a manos de las sirenas. Se preguntó quién era ella para preocuparse por este niño. Ella sintió pena por el niño, pero ya era hora de regresar. Eun-ha decidió no interferir en esto. Dándose la vuelta, se alejó del mar. Pero desde atrás, aquella muchacha le agarró la pierna. La sirena miró hacia atrás por encima del hombro, asustada. El niño pidió ayuda con una voz apenas audible. Eun-ha la miró con ojos rojos y se alejó. Pero luego se preguntó qué acababa de hacer. Ella volvió a mirar al bebé. Ella se sentó hipo sobre la arena mojada. De la nariz de la niña fluía un líquido morado. Eun-ha estaba horrorizada. Resultó que ella había maldecido al bebé sin darse cuenta. Ella ya había extendido su mano hacia la niña cuando de repente cambió de opinión. Pensé que este niño moriría de todos modos. Debería haberla dejado ir y simplemente haberse ido. Después Eun-ha conducía el coche. Una niña estaba tosiendo en el asiento trasero. Ella le pidió a la niña que tuviera paciencia un poco más. Al fin y al cabo, ella misma no sabía de antemano que todo resultaría así. El coche circulaba por una carretera mojada por la lluvia. La sirena suspiró. En el asiento trasero, la niña que había recogido hizo crujir una manta y se dio la vuelta. Había un colegial adolescente parado en la calle. Eun-ha se vio obligada a reducir la velocidad para evitar chocar con ella. Los frenos chirriaron. La muchacha golpeó la ventanilla del coche en el que él se encontraba detenido. El conductor maldijo en voz alta. El adolescente se sorprendió al descubrir que realmente era el coche de la profesora. Era su estudiante Eun-su. La muchacha le preguntó si podía llevarlo a casa. Ella insistió que estaba en camino. Se planteó la pregunta de qué estaba haciendo allí. Eun-su aseguró que fue a cazar. Esperaba que el tiempo mejorara, pero empezó a llover de nuevo. El estudiante se preguntó qué llevó a la mujer a ir al mar con ese clima. Ella respondió que tenía que ir a algún lugar por negocios. Eun-su dudó un poco, pero ella preguntó si la maestra la llevaría. Hacía frío y no tenía ganas de caminar a casa bajo la lluvia. Pero entonces oí movimiento en el asiento trasero del coche. Me preguntaba quién estaba allí. El conductor le pidió a Eun-su que la perdonara. Ella dijo que tenía que darse prisa por negocios. La sirena pisó el acelerador a fondo y se alejó, ignorando los gritos del estudiante que corría detrás del coche que se alejaba.
Eun-soo se sorprendió de que el profesor realmente se fuera, dejándola sola bajo la lluvia torrencial. La niña estaba pensando. Ella sostenía en sus manos un aviso de niño desaparecido. Había una foto, nombre, género, edad, descripción y el lugar de la desaparición. Los gemelos estaban bromeando en clase como de costumbre. Un compañero de clase intentó sin éxito calmarlos y lograr que se sentaran. Los tres eran muy ruidosos. Pero entonces la puerta del aula se abrió. Todos guardaron silencio. Pero entró otro profesor. Ella anunció que su maestra no vendría a clase. Para hoy se anunció un curso autodidacta. Won-jul se entristeció con la noticia. Su compañero de clase le preguntó si sabía dónde vivía el profesor. Eun-soo aseguró que escuchó que el año pasado se convirtió en monitor de clase y visitó la casa de la maestra. Won-jul no podía entender por qué la niña necesitaba eso. Ella se inclinó sobre el chico. Ella respondió que vio al niño en su coche. Esa niña que desapareció el sábado por la noche. Ella estaba con la maestra. Won-jul no lo podía creer. Y yo pensaba que ayer cuando pregunté si todo estaba bien, la profesora me confirmó que todo estaba bien. Recordó que notó que la maestra se veía mal y preguntó qué le pasaba. Pero ella respondió que simplemente estaba cansada. El niño dijo que debido a ese secuestro, hubo información deprimente en la escuela. Le pedí a la maestra que se cuidara, y recordó que ambas eran sirenas. Eun-ha le dio una palmadita en la espalda al estudiante y le dio las gracias. Ella me aseguró que todo estaba bien. Y ahora Won-jul no podía creer que el maestro le había ocultado esto. Eun-soo dijo que nadie lo sabía excepto ella. Y ella prometió compartir con él si realmente recibía una recompensa. El gemelo escuchó la conversación. Y comenzó a culpar a Kwon Eun-soo por decir tonterías otra vez. Él me exigió que no inventara cosas. No había necesidad de que el profesor hiciera tal cosa. La niña estaba enojada porque su compañero de clase la escuchó. La tensión entre los estudiantes creció, pero el gemelo cambió de tema. Sugirió que fuéramos todos juntos al kiosco. Y pronto los cuatro ya estaban caminando por el pasillo. El chico sugirió faltar a la escuela hoy y ve a ver al profesor ahora mismo. Won-jul preguntó de nuevo. El gemelo dijo que no era tonto. Y ella no quería dejar que Kwon Eun-soo se llevara toda la recompensa para ella. El joven se sorprendió de que su gemela creyera a aquella chica. No entendí por qué la maestra necesitaba a ese niño. El gemelo también estaba a favor de comprobar. Hye-jae dijo que ella también decidió ir con ellos. Won-jul estaba molesto y preguntó qué estaba pasando con sus compañeros de clase. Los gemelos aseguraron que no querían sospechar en absoluto del profesor. Pero su abuelo murió a manos de una vecina sirena, a quien todos confundieron con una humana. La muchacha aseguró que, a diferencia de otros, los cazadores debían sospechar de todos, incluso de sus vecinos. Hesse dijo que el destino del cazador era no acercarse a nadie. Y si no lo haces, te sentirás constantemente culpable. El gemelo sugirió que el niño se quedara en la escuela si no quería. Chung Ha-seung sabía dónde vivía la maestra. Podría preguntarle más tarde. Allí estaba Won-jul, vestido con un abrigo. La niña recordó que él no quería ir, y me sorprendió que el chico cambiara de opinión. El joven permaneció en silencio. Se preguntó si las cosas salían mal, sería capaz de huir con la maestra. Pronto los estudiantes ya estaban en el apartamento número 1202. La gemela instó a su hermano a tocar el timbre lo más rápido posible. El joven tragó saliva nerviosamente. Y decidí tocar el timbre. Se oyó un ruido de traqueteo, pero nadie les respondió. El tipo asumió que no había nadie en casa, pero podría haber sido diferente. Decidimos simplemente abrir la puerta, pero este estaba cerrado. Esto puso furioso a mi hermano. Sugirió derribar las puertas, pero el gemelo tenía miedo de que más tarde pudieran tener problemas con el maestro. Pero entonces los chicos oyeron el sonido de pasos pesados. Al darse la vuelta vieron a 3 cazadores. La muchacha les gritó groseramente. Eun-soo dijo que vinieron verdaderos cazadores, no niños de pupitres escolares. La niña se puso furiosa. Me interesaba saber a qué negocios venían aquí los escolares. Consideré que sus acciones fueron irreflexivas. Los chicos respondieron que vinieron a comprobarlo. Después de todo, si dieran información falsa, podrían ser regañados por ello. Los cazadores presionaron las puertas. La cerradura se rompió con un estruendo. Los chicos fueron los primeros en entrar al apartamento, pero no encontraron a nadie dentro. Los niños también ayudaron en la búsqueda y comenzaron a preguntarle a Kwon Eun-soo si estaba segura de lo que veía. La acusaron de mentir.
Los chicos empezaron a discutir. Ahora el profesor definitivamente los matará. Pero el cazador estaba examinando cuidadosamente algo en el suelo. Tomó y examinó cuidadosamente el lápiz rosa suave. Esto lo puso bastante cauteloso. Jesse crujió la puerta y la abrió para su amiga. Pero luego se tapó la nariz para protegerse del olor desagradable. Ella empezó a toser. Esto llamó la atención de los chicos, y todo el mundo vino a averiguar qué había pasado. Lo que todos los chicos vieron fue una sorpresa. El gemelo llamó a los demás para que vinieran a ver. A juzgar por el olor, la sangre de la sirena había sido arrastrada por el baño. Los estudiantes no podían imaginar tal cosa, que su maestra realmente era una sirena. Won-Jul estaba preocupado por las consecuencias, pero entonces sonó el teléfono de uno de los cazadores. El hombre fue a contestar la llamada entrante. La conversación fue corta. Apagando su teléfono inteligente, anunció que habían encontrado al niño. Estaba sano y salvo. Un residente local llevó a la niña a la policía. Won-Jul estaba preocupado por el profesor. Y me pregunté dónde podría estar en este momento. Un niño de ojos azules estaba jugando afuera. Era invierno. Había nieve. Pero él se sentía bien y feliz. Miró por encima del hombro. Vi a un hombre. Se sentó e hizo algo con un cuchillo. El niño corrió para ver qué estaba haciendo su tío. El hombre se lesionó al tocarse la mano con la hoja del cuchillo. Apareció sangre escarlata. El niño tenía miedo por su tío. Se dio cuenta de Won-Jul y sonrió. Dijo que todo estaba bien. Y lo hizo a propósito. El niño preguntó por qué era necesario hacer esto. El gato salió del lavabo todo mojado. Su pequeño y flaco cuerpo temblaba de frío. Y sus ojos brillaban malvadamente. El tío respondió que valía la pena cuidarse igual de bien. Tomó la mano cortada y dejó caer un poco de sangre en un recipiente con agua. Se produjo una reacción. El gato siseó enojado. Y luego comenzó a lavarse, lamiendo cuidadosamente su pelaje mojado. Won-Jul observó al animal con sorpresa. El gatito movió sus patas y sacudió su pelaje. Giró la cara y maulló un poco como en agradecimiento. Y luego desapareció detrás del muro. El niño estaba encantado. Comenzó a preguntarle insistentemente a su tío qué acababa de pasar. El hombre se sorprendió de que su sobrino no supiera nada de esto. Ellas, las sirenas, tenían una habilidad especial que las protegía. La gente llamaba a esta habilidad una maldición. El niño no sabía nada de esto. El tío dijo que ahora este gato callejero se esconde en algún lugar de su casa. Él admitió que estaba tan asustado que lo maldijo. Y como Won-Jul sabía, su maldición hizo que la criatura se convirtiera en piedra y luego muriera. El niño se dio cuenta que el gatito todavía estaba vivo. El tío acarició al niño. Él respondió que había roto la maldición. Al fin y al cabo no podía dejar todo como estaba. Después de todo, a él no le gustaba tener miedo. Won-Jul se sorprendió de que su tío pudiera disipar la maldición. Y quería aclarar exactamente cómo hacer esto. El hombre se tumbó y se estiró cuán largo es. Dijo que para ello era necesario añadir la sangre de una sirena al agua limpia y lavar en ella el cuerpo de esa criatura. Dijo que la gente era demasiado cobarde y por eso no conocían este método. El niño escuchaba todo atentamente. El tío palmeó la tumbona con la palma de la mano, haciendo un gesto para que el niño se sentara a su lado. Abrazó a su sobrino. Dijo que la gente no debería bajo ninguna circunstancia enterarse de este método. El niño no entendía por qué. La sirena mayor consideraba que la gente era demasiado cruel, que podrían usarlo para dañar a las sirenas. Podrían haberlo traicionado poniendo su vida en peligro. El niño preguntó si de repente aparecería una persona a la que quisiera salvar. Mi tío me pidió que volviera a pensarlo detenidamente en ese caso. El hombre abrazó fuertemente a su sobrino. Experimenté emociones positivas. Expresó su esperanza de que una persona así definitivamente apareciera en Won-Jul. Un grupo de 3 cazadores de sirenas entró a la oficina. Eun-Soo preguntó si habían encontrado a esa chica. El empleado recordó a los cazadores que colaboraron con ellos. Los chicos querían saber dónde había estado el niño desaparecido todo este tiempo. Había una niña sentada en una silla cerca. El policía dijo que estaba cansada y no habló, pero sus padres ya estaban en camino y la niña estaba a salvo. Y lo lógico sería que les contara todo. La mujer corrió tan rápido como pudo. Abriendo la puerta, llamó a su hija por su nombre. El bebé se encontró con la mirada de su madre. Abrazó al niño, apretando su cabeza y sus hombros contra su pecho. La madre comenzó a preguntarle a Ajeon dónde había estado todo este tiempo, y reprendió a la niña por no obedecer y estar constantemente cerca de su padre. La niña no sabía qué responder.
y ella miró hacia otro lado con sus ojos verdes. Fue sorprendente que esto fuera todo lo que pudiera decir cuando conoció a su madre. Kwon Eun-soo señaló con el dedo y gritó que lo sabía todo. Después de todo, definitivamente vi a la niña con la maestra en el auto la noche en que desapareció en la costa. Pero la gemela le ordenó que no interfiriera. Ella sugirió que me calmara y luego hablara. La mujer se giró sobre su hombro después de escuchar la conversación. Ella preguntó de nuevo. El cazador le explicó a la mujer que, según el estudiante, ella vio al hombre que secuestró a Ayeon, y ahora estaba a punto de ir allí. Otro cazador se preguntó quién era. Un colega sugirió que estaba hablando de la maestra de estos niños. La joven confirmó que así se enteró de todo ese día. Won-jul dijo que aún no se sabe nada. El gemelo le recordó a su compañero de clase que acababan de ver todo en la casa de la maestra Eun-ha. Todo era bastante sospechoso. Y como ella no era cazadora, surgió la pregunta de dónde provenía la sangre de sirena que había en su casa. Won-jul recordó que el niño regresó a casa sano y salvo. A Jesse no le importó. Y si la maestra realmente era una sirena, tuvo que ser eliminado. La niña no entendía por qué él todavía protegía a Eun-ha. De repente, todas las miradas se volvieron hacia Won-jul. Se sintió atrapado, y desde aquí sintió miedo, que se reflejaba en su rostro. Intentó responder algo, pero solo salieron sonidos inarticulados. El gemelo sugirió que Won-jul se había enamorado de la maestra. Afirmó que había notado esto desde su primer año de estudio. La madre le preguntó a Ayeon si conocía a la persona de la foto, y mostró la imagen en el teléfono inteligente. La niña tomó el dispositivo en sus manos y lo examinó en silencio. Foto en él. Tartamudeando un poco, confirmó que lo sabía, que esta sirena estuvo con ella todo el tiempo antes. Al día siguiente en la escuela, los niños estaban hablando de la noticia, que la maestra de tercer grado era una sirena. Culparon al director por contratarla para el puesto. Otra niña justificó esto diciendo que era normal que las sirenas ocultaran su identidad y se escondieran en la tierra. Suspiraron y dijeron que Eun-ha era una maestra muy amable, y asumieron que ella hizo todo lo posible para sobrevivir. También discutieron un artículo sobre un niño secuestrado, que fingiendo querer ayudar, la sirena atrajo al niño a su apartamento y casi lo mató. Y cuando se distrajo, la niña pudo escapar. Pero no estaba claro por qué las sirenas salieron a la tierra y sembraron discordia entre la gente. En la estación de policía, Ayeon confirmó a partir de una foto que la sirena estaba con ella. La madre estaba preocupada de estar lastimando a su pequeña hija. El miedo apareció en el rostro del niño. Las lágrimas brotaron de los ojos de la madre. El bebé se arrojó a sus brazos y comenzó a llorar. Ella habló sobre el miedo y un intento de matarla. Uno de los bateristas resumió que así era como las sirenas cubrían sus huellas. Won-jul estaba desconcertado. Estaba seguro de que el profesor no podía hacer tal cosa. Jesse vio que algo le estaba pasando al joven. Le pregunté si se sentía mal otra vez. Supuse que estaba sorprendido por la noticia sobre el profesor. Won-jul confirmado. El gemelo afirmó que todos los estudiantes estaban asombrados, y le dijo a la nueva niña que no sabía cómo la maestra siempre había sido amable con ellas. El gemelo recordó con tristeza que la maestra siempre les compraba comida. Nunca hubiera pensado que su maestra de clase pudiera ser una sirena, pero a la muchacha le pareció extraño haber atraído al niño a su casa, y luego haberlo dejado ir ileso con sus padres. Pensé que esta acción era estúpida. Los gemelos sugirieron que tal vez Eun-ha había actuado impulsivamente, y ahora el profesor ha desaparecido. Estaban preocupados de perderse todo por culpa de sus clases. El estudiante tenía curiosidad sobre qué tipo de sangre era, y qué sentido tenía llenar la bañera con él. Won-jul dijo que esto es exactamente lo que la policía estaba investigando, y si se sabe algo se les informará. Ya por la tarde la joven sirena se vistió y caminó de regreso a casa. Se preguntó si el maestro había regresado al mar. Él la consoló diciéndole que todo estaba bien con ella. Miró la pantalla del teléfono inteligente. Hubo mensajes del tío de ambos gemelos, se envió una foto, pero de repente sonó el tono de llamada. El joven miró el número desconocido en la pantalla y se apresuró a responder inmediatamente. Era un profesor. Won-jul le preguntó qué estaba pasando y por qué acabó involucrada en todo esto. Eun-ha se disculpó por preocuparte. Ella me aseguró que estaba bien y que no había necesidad de preocuparse por ella. El niño dio gracias a Dios y se sorprendió de que el maestro no regresara al mar. Ella respondió que lo haría, pero todavía tenía asuntos pendientes.
Won-Jul advirtió que todos creían que ella intentó quitarle la vida al niño. El joven estaba preocupado de que Eun-ha pudiera ser atrapada y luego matarlo por completo. Empezó a tragarse las lágrimas que brotaban de sus ojos. La mujer estaba parada en la cabina telefónica pública. Se preguntó si había algo que pudiera pedir. Le pregunté dónde estaba hace un momento. Ella dijo que lo esperaría en el lugar donde siempre se veían. Won-Jul se secó las lágrimas. Me pidió que esperara un poco, prometiendo estar allí pronto. La luna ya había salido en el cielo. El joven se abrió paso a través del bosque. El viento agitaba silenciosamente las hojas. Won-Jul se acercó a la puerta azul. Los empujó con su mano. Se oyó el crujido de las bisagras oxidadas de la puerta. Al entrar al patio llamó silenciosamente a la maestra. Luego entró en el edificio. La llamé allí. La sirena llamó al joven por su nombre. Ella le preguntó si había venido. Eun-ha se sentó en el suelo. Ella sonrió cuando vio al joven, pero su mirada estaba preocupada. Le pregunté a la maestra si estaba bien. La sirena estaba llorando. Pensó que tenía que regresar al mar sin decir adiós. Pero me alegré de ver a Won-Jul. El joven la tomó por el hombro. Le pregunté qué estaba haciendo allí. Me preocupaba que alguien pudiera verla. Eun-ha aseguró que todo estaba bien. Después de todo, este lugar estaba lejos de la ciudad. Para el joven esto no era una discusión. La sirena recordó que esa casa estaba maldita y que no se permitía entrar a la gente. Eun-ha sonrió satisfecha. Y ella dijo que debido a la mala reputación, este era un buen refugio. La sirena de repente recordó. Y ella preguntó si Won-Jul conocía a la gente que vivía aquí. Pero el chico pensó que no era el momento de hablar de ello. Frunció el ceño. Eun-ha estaba avergonzada. Ella pidió perdón. Comprendí que el chico estaba preocupado. Pero antes de irme al mar quería conocerlo. El joven preguntó con reserva qué había sucedido. Y asumió que había sucedido lo que él pensaba. La sirena asintió. Ella dijo que fue su error. Ella maldijo a la niña, pero no pudo abandonarla en el otro lado. Ella dijo que después de la maldición no pasó nada. Y al final así fue como resultó todo. Eun-ha no se arrepintió y se rió en voz baja. Pensé que la tierra era extraña. Al fin y al cabo, todo lo que había conseguido con tanta dificultad se destruyó en un instante. Won-Jul se sorprendió de que el profesor pensara que era un error. Al fin y al cabo, ella no abandonó a la niña, sino que incluso intentó salvarla. Pero la niña le dijo a la policía que intentaron matarla. Eun-ha tocó suavemente el dedo del tritón. Dijo que puso a la niña en peligro. Fue justo. Y ella entendió al niño. Cuando el bebé estaba con ella, parecía estar bien, pero probablemente estaba asustada. Sus padres eran cazadores, y la niña creció con la idea de exterminar a las sirenas. Pero Eun-ha vio que al mismo tiempo el niño se sentía solo. Y me di cuenta de que esto les había pasado a los niños. Ahora se reprochaba a sí misma el haber devuelto la niña a sus padres lo antes posible. Después de todo, no iba a renunciar a todo lo que había logrado en tierra. Won-Jul le dijo a la maestra que podría ser feliz incluso si regresaba al mar. Pero Eun-ha no lo sabía. Ella ya llevaba 10 años viviendo en la tierra. La sirena llegó por primera vez a la costa porque le gustaba estudiar el conocimiento humano. Poco a poco, empezó a encariñarse cada vez más con la gente que podía apuntarla con un arma en cualquier momento. Y aún sabiendo que era inaceptable, ella seguía sintiendo cariño por la gente. La sirena le preguntó a Won-Jul si podía vivir sin añorar la tierra. Ella afirmó que su petición en realidad estaba relacionada con esa persona. El joven preguntó de nuevo. La maestra dijo que el hombre le creyó y la amaba, incluso sabiendo quién era ella realmente. Pero ahora no pude comunicarme con él. Eun-ha supuso que no sabía qué pensar. Y yo estaba muy preocupado. Entonces le pidió al estudiante que le entregara la caja a esa persona. La sirena no sabía cuándo podría salir a tierra. Y quería que solo tuviera recuerdos agradables. El joven no sabía qué responder. Parecía que simplemente se había quedado sin palabras. Habiéndose dominado a sí mismo, prometió transmitir definitivamente esto. La caja pasó de mano en mano. Se expresaron breves palabras de agradecimiento. Pero entonces oyeron el crujido de una rama seca bajo sus pies. Won-Jul se mostró cauteloso. El sonido de pasos se acercaba. El chico preguntó si alguien más debía venir aquí. La sirena lo negó. El joven miró atentamente a Eun-ha. Alejándome de él, abrí las puertas de la despensa. Ella me pidió que me escondiera allí. Won-Jul se negó. La maestra pidió escucharla. Al fin y al cabo, si le ven, caerá bajo sospecha. Ella sugirió que tal vez solo fuese un transeúnte.
No había necesidad de preocuparse en absoluto. Eun-ha le recordó que no podría ir al mar. Allí Yul subió al almacén. La sirena cerró las puertas detrás de él desde afuera, y ella prometió llamarlo tan pronto como las voces se apagaran. Ella me pidió que me sentara en silencio. El joven se sentó en el suelo, cerró los ojos, y comenzó a orar para que nada malo sucediera. Eun-ha estaba de pie contra la pared. Ella presionó el cuchillo afilado contra su pecho. Escuché los pasos afuera. De repente algo tronó. Esto se pudo escuchar incluso en el almacén cerrado de Won-Jul. Los pasos se acercaban. La puerta se abrió. Eun-ha vio a la persona entrar, y tartamudeando preguntó cómo había llegado hasta allí. La niña también se sorprendió al ver a la maestra, y ella la miró con sus ojos verdes, abiertos y desconcertados. La sirena reconoció a Hee-ju. Me pregunté qué estaba haciendo ella aquí, pero oí un sonido alarmante. El joven cazador apuntó con el cañón de una pistola al maestro. El obturador hizo clic. Eun-ha le pidió a la niña que esperara. Ella preguntó qué hacía la mujer allí. Ella le ordenó a la sirena que no se atreviera a hacerle daño. Won-Jul se sentó tranquilamente en el almacén. Reconoció a Hee-su por su voz. Y me pregunté qué hacía la nueva chica aquí. Eun-ha casi tocaba el cañón del arma. Ella le dijo a su estudiante que había entendido todo mal. Dio otro pequeño paso hacia ella. La cazadora estaba cautelosa. El maestro pensó que si no hacía nada, Won-Jul se delataría. Eun-ha agarró a la niña por el codo y le quitó el arma de las manos. El cuchillo que estaba en las manos del maestro también cayó cerca. El maestro y Hee-su cayeron al suelo con un ruido sordo. La niña se lastimó levemente la mejilla al caer. Una lágrima cayó de sus ojos. La sirena le informó a Hee-su que regresaría al mar, y que nunca más planeaba regresar a tierra. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El rostro de la cazadora tenía una expresión pétrea. Sintiéndolo, recogió silenciosamente con sus dedos el cuchillo caído. La sirena le pidió a la joven cazadora que la dejara ir. Pero entonces la hoja de un cuchillo apareció frente a su cara. Había un corte en la mejilla de Eun-ha. La sangre de la sirena se mezcló con sus lágrimas. Ella cubrió la herida con su mano. Hee-su frotó la mejilla del maestro. Luego se lo llevó a la nariz. Lo olí. Dijo que a juzgar por el hedor, la maestra realmente era una sirena. Eun-ha saltó inmediatamente al escuchar su tono. El despiadado barril negro fue apuntado cruelmente hacia la sirena que huía por la mano de su estudiante. Se escuchó un sonido. La víctima jadeó silenciosamente. Eun-ha se tranquilizó. La joven cazadora se acercó apresuradamente a ella. La sirena herida comenzó a toser. La niña dijo que si quería vivir tenía que ser maldecida. Y me sorprendió que ella esperara convertirse en humana después de vivir tanto tiempo en la tierra. La cazadora ordenó no pensar siquiera en huir. Le prometió que si no se resistía la dejaría con vida y la entregaría a la policía. Déjenles decidir por sí mismos. Won-Jul escuchó disparos. Empecé a preocuparme por lo que estaba pasando allí, y consideró necesario salir para ayudar al maestro. Pero no estaba seguro de poder renunciar a todo lo que la tierra le había dado. Congelado en la indecisión, Rusal no estaba dispuesto a renunciar a todo de la noche a la mañana. Estudio, amigos, diversión en compañía, y volver al mar. Él entendió que no podía. Hee-su presionó el botón lateral de su teléfono inteligente para activarlo. Pero la pantalla permaneció oscura. Ella maldijo brevemente y maldijo. Me enojé conmigo mismo porque la batería de mi teléfono se agotó en un momento tan inoportuno. Y decidí llamar rápidamente a la policía y regresar enseguida. Mirando a la sirena, le aconsejó que ni siquiera pensara en escapar. Le recordó que no podría ir muy lejos si estaba herida. Eun-ha solo suspiró profundamente en respuesta. Allí, Jul todavía estaba sentado tranquilamente en el almacén. Le preocupaba que de repente todo se hubiera vuelto tan silencioso. Y empezó a preocuparse por el maestro. Empujando la puerta, miró hacia afuera con cautela. Eun-ha se sentó en el suelo en silencio con la cabeza inclinada. El joven corrió hacia ella. Le pregunté al profesor qué pasó. Ella le pidió a Won-Jul que huyera de allí rápidamente antes de que llegara la policía. Las lágrimas fluyeron incontrolablemente de los ojos de la sirena. Él pidió perdón. Sentí que tenía que ayudarla. Pero en ese momento el joven tuvo miedo. Won-Jul se secó la cara con la manga. La sirena lo consoló. Ella dijo que todo estaba bien, que era demasiado joven y necesitaba protección. Eun-ha insistió en que era algo normal. Le pedí que no llorara. La sirena se reprochó a sí misma el ser tan patética e inútil. Lloró con la cara cubierta.
La maestra le recordó lo que le había dicho hacía 2 años cuando se conocieron. Luego dijo que uno debe vivir para sí mismo, ya sea humano o sirena. Eun-ha sabía que no era tan cruel, y que ciertamente no puede abandonar a alguien que lo necesite. La sirena le ordenó a Won-jul que no hiciera eso. Ella me aseguró que él podía ser egoísta, y eso estaba bien. Ella me pidió que no actuara tan estúpidamente como ella lo hizo. Nunca te enamores y trates de sobrevivir, y sé feliz. La sirena le pidió a la maestra que corriera. Él prometió ayudarla a llegar al mar. Eun-ha se negó. Ella le pidió al estudiante que la dejara ir. Ella dijo que estos eran solo sus problemas. La sirena dijo que no moriría, que definitivamente sobrevivirá. Ella me pidió que no me preocupara y que me fuera rápido. Ella preguntó nuevamente si Won-jul cumpliría su pedido. Ella me aseguró que se trataba de un asunto extremadamente importante. Para ella, esto era incluso más importante que cualquier cosa que hubiera en la tierra. La sirena abrazó la caja hacia sí y huyó con él, dejando allí solo al maestro herido. Las lágrimas nublaron su camino. Eun-ha luego le pidió que prometiera que definitivamente viviría. La nueva maestra expresó sus felicitaciones a To-hee-soo, con una sonrisa feliz en su rostro. La niña se puso de pie. Aceptadas las felicitaciones. Sus compañeros de clase la aplaudieron unánimemente. El cazador de sirenas fue elogiado con diferentes voces. Los chicos se sorprendieron de que ella fuera sola a esa maldita casa. Y fue genial que la niña recibiera un premio. Y los gemelos estaban abiertamente envidiosos, y se arrepintieron de no haber atrapado a la sirena. El joven preguntó cómo sabía Hetsu que el maestro estaba escondido en esa casa abandonada. Su hermana estaba segura de que de todos modos no habría ido allí. El hermano respondió que tenía miedo de ser maldecido con solo acercarse a ese lugar. La niña escuchó todo esto en silencio. Otro compañero consideró que el acto era fruto de la debilidad mental o de la valentía, y asumió que la nueva chica no estaba al tanto de los rumores locales cuando fue allí. El gemelo preguntó si la casa maldita era solo una superstición. Su hermana le recordaba a un tío que vivía en la casa vecina. Este era bastante famoso. Además, también compró manzanas y al gemelo le gustó. Ese hombre se mudó precisamente por esa casa. Comenzó a tener visiones después de pasar la noche borracho en esa casa. Y casi pierdo la cabeza. El gemelo preguntó si el nuevo estudiante estaba bien después de ir a esa casa. El profesor entregó a Jesús un certificado delante de toda la clase. La elogió por sus logros y coraje. Ella creía que definitivamente se convertiría en la mejor cazadora de la escuela. Jesús le agradeció de manera contenida. Solo Won-jul estaba triste. Vio a un nuevo maestro, pero pensó y se sintió triste por el anterior. Por lo demás, todo estaba como antes. La niña dibujó con el dedo sobre la arena mojada. Ella se convirtió en una estrella. Su padre dijo que quería tomarse un pequeño descanso de la casa y pasar tiempo con su familia. El interlocutor se alegró de que Ayeon ya hubiera recobrado el sentido común. Él mismo no tenía familia, y así se dedicó por completo a la caza. Pero los padres de la niña habían sufrido mucho. La madre dijo que últimamente se habían distanciado demasiado del bebé, y dedicaban la mayor parte de su tiempo al trabajo. Ambos padres estaban felices de que Ayeon regresara sano y salvo, y ahora iban a intentar vivir normalmente. El cazador preguntó si la sirena que había robado a la niña estaba muerta. La mujer denunció que durante el traslado agredió a los guardias y al parecer escapó. Ien se detuvo. Ella tragó saliva nerviosamente. Me sumergí en mis recuerdos. Entonces Eun-ha le aconsejó a la niña que saliera a la calle. Estaba segura de que la gente la encontraría allí y la ayudaría. La muchacha no tenía mucha prisa. La sirena llamó a Ayeon. Ella preguntó si volvería a casa. Aseguró que allí la esperaban su mamá y su papá. Le acarició la cabeza. Pidió perdón por el dolor causado. La sirena sonrió y aseguró que no lo hizo a propósito. Y pidió que no la trataran mal a ella ni a las otras sirenas. La niña no respondió. Eun-ha preguntó si era difícil. Y ahora, recordando a la sirena que había sido tan amable con ella, sin darse cuenta, dibujó con un palo la silueta de una sirena en la arena. Madre llamada Ayeon. Ella sugirió que todos volviéramos a casa juntos. La niña estuvo de acuerdo. Y los tres caminaron por la orilla. La niña miró por encima del hombro. Ella vio cómo la ola que se aproximaba arrastró su dibujo. El niño que la maestra estaba cuidando se encontraba bien. Además, Eun-ha se había ido. Pero todos estaban felices. Es sorprendente cómo esto fue posible. Sus lágrimas goteaban, pero pidió esperar un poco.
Él iba a vengarse de la gente. Y devuélveles todo lo que le hicieron a la sirena. El joven sufría solo y no tenía con quién compartir sus sentimientos. No se acercaba a sus compañeros de clase y, sobre todo, trataba de mantener la distancia con la chica nueva. Ella se giró para mirarlo por encima del hombro. Won Julia le preguntó por qué la evitaba. Ella asumió que el motivo de esto fue la captura de la maestra, a quien le gustaba tanto. El tipo lo negó. Dijo que estaba completamente de acuerdo con lo que hizo Hee-jae, pero quería preguntarle sobre ese día. Won-jul preguntó por qué fue a esa casa abandonada al amanecer. La niña preguntó de nuevo. El joven dijo que simplemente tenía curiosidad. En la ciudad esta casa estaba en las afueras, y fue sorprendente que ella estuviera allí en ese momento para atrapar a la maestra. Jesse preguntó si los chicos se lo habían dicho, que ella estaba corriendo y en ese momento vio a la maestra saliendo de la casa. Eso fue todo. El joven le preguntó si podía hacerle otra pregunta. Al fin y al cabo, aquí vivió la cazadora hace mucho tiempo. Él preguntó dónde estaba su casa, y él mismo dudaba de que ella fuera la persona que él conocía. La superficie del mar estaba tranquila. Un barco navegaba por el agua. Se podía oír el movimiento silencioso de sus mecanismos. El hombre le dijo a su amigo que algo andaba mal. Hoy no había ninguna sirena a la vista. El interlocutor estuvo de acuerdo. Pero me alegré de que atraparan al menos uno. Había una sirena atada bajo mis pies. Sus ojos estaban cubiertos con una venda gruesa. El cazador dijo que había algo más. Antes era suficiente capturar una sola sirena, ya que las demás se juntaban inmediatamente. Le pisó la cola, pero hoy estaba demasiado tranquilo. Y esta fue la primera vez que recordó que algo así había sucedido. El joven volvió a preguntar inquisitivamente. El jefe ordenó regresar. El cazador dijo que últimamente había rumores de que se habían visto estrellas de cristal con frecuencia por la noche. El joven preguntó qué clase de criaturas especiales eran estas. El cazador se sorprendió de que el novato no pudiera saberlo. Me pareció extraño su sombrero. Se ofreció a dar dinero para uno nuevo. El experimentado dijo que había un grupo de las sirenas más fuertes en este mar. Estos son como jefes. Eran diferentes de los demás. El interlocutor aclaró exactamente qué. Él respondió que las estrellas de cristal eran mucho más hermosas. Una sola mirada a su rostro era suficiente para hacerte rendirte en sus garras, sin importar cuán experimentado cazador fueras. Además, sus cuerpos estaban cubiertos con decoraciones brillantes. El colega se sorprendió de que el narrador dijera todo esto con tanta seguridad, como si lo hubiera visto todo él mismo. El joven del sombrero le preguntó al orador si alguna vez había conocido sirenas así. El cazador respondió que si la hubiera conocido, no estaría sentado ahora en ese bote. Esas criaturas eran tan hermosas como feroces, y cualquiera que se topara con ellos ya estaba muerto. El joven replicó que los cazadores tenían armas, y había sirenas que eran fáciles de atrapar. El hombre experimentado respondió que el chico mismo no lo sabía, y le pareció que era algún tipo de mutación. Las heridas infligidas a aquellas sirenas por el arpón sanaron inmediatamente, y además, en comparación con las sirenas comunes, su maldición era mucho más peligrosa. El cazador vertió las pastillas en la palma de su mano, y se las comió todas de una vez. Él dijo que él mismo no lo sabía, y solo había rumores. El joven no se quedó atrás, y preguntó, ¿qué pasaría si todos los que conocieran a esas sirenas murieran? Entonces, ¿de dónde vinieron los rumores? Admitió que solo pensarlo le ponía la piel de gallina. El chico miró de reojo a la sirena que estaba a sus pies. Su vestido estaba manchado de sangre, pero en lugar de una cola, 2 patas sobresalían de debajo del dobladillo. Él sonrió levemente. El cazador dijo que afortunadamente las estrellas de cristal no aparecieron durante el día. Solo se podían encontrar cuando el sol se había puesto completamente en el horizonte. El chico vio algo que lo sorprendió. Resultó que la sirena herida se puso de pie en toda su altura. Le preguntó al cazador qué pasaría si viera una de esas sirenas en ese momento. Detrás de él estaba una rubia con un vestido ensangrentado y un arma en sus manos. El hombre miró a la criatura. Pero ya era demasiado tarde. Una mano despiadada ya le había asestado un golpe fatal. Con el pecho perforado comenzó a toser sangre. El cazador no podía comprender cómo sucedió esto. Su cuerpo yacía tendido en el suelo en un charco de sangre. El pie de la sirena lo pisó. La niña preguntó si fue él quien recientemente le pisó la cola. Se oyeron gritos de dolor. La sirena pasó por encima del cuerpo del cazador. Había un rastro de sangre detrás de su pie.
Ella se acercó al joven del sombrero. Extendiendo la mano, le arrancó el tocado de ala ancha. Ella le preguntó qué tipo de sombrero barato llevaba puesto. El tritón respondió que podía esperar un poco más. Y él le preguntó por qué se puso de pie. La niña estaba indignada. Le pregunté si podía esperar. Destacó que ese sinvergüenza la tocó con sus pies sucios. Ilya le preguntó a Nam si él habría podido ser paciente en su lugar. Ella lo pinchó dolorosamente con su dedo. Y ella pensó que ya habían terminado todos los asuntos de este barco. Al fin y al cabo se enteraron. Ubicación del acuario. Dónde se mantuvo al bebé. Y además encontraron ropa en la tierra. El joven respondió que el otro no había llegado. Él le dijo que esperara aquí. Susurró que gracias a ella todo era en vano. Frotándose el punto en el pecho donde se pinchó el dedo dolorosamente. La niña estaba enojada. Ella lo sacudió. Ella le recordó que era un cebo y que estaba arriesgando su vida. Namin le pidió que no se preocupara tanto. Luego llamaron al recién llegado. El cazador se sorprendió al descubrir que estaba en complicidad con la sirena. Empezó a temblar y aparecieron gotas de sudor frío. El joven pidió perdón. Tosió. Tiró de su ropa. Dijo que había un novato dentro. Prometió lavar la ropa y devolverla. Alguien estaba golpeando la puerta mientras estábamos encerrados allí. El chico quería preguntar algo. Nos alisó el cabello. Le preguntó si realmente era tan guapo que podía hechizar. Después de todo, sus amigos siempre decían que era feo. El cazador hizo una mueca y gritó. Se acercaron dos cazadores de sirenas más. Uno preguntó qué pasaba. El otro no entendió lo que pasó aquí. El hombre apretó los dientes y pidió ayuda. Dijo que esas criaturas mataron a toda la gente. Él asintió con la cabeza hacia un lado. Informó que ambas eran sirenas. La niña se rió y dijo que Namil era tan aterrador que incluso el cazador huyó. Los hombres no podían creer que la chica sirena que habían atrapado estuviera parada allí. Y ellos cuchichearon sorprendidos por esto, porque estaban seguros de que la habían atado fuertemente. Otro la consoló diciendo que las sirenas capturadas durante el día no representaban ningún peligro. Pero se dieron cuenta que estaba gravemente herida. Preguntó cómo podía sanar una herida así. El cazador miró por la ventana. Supuso con horror que aquellas criaturas eran las estrellas de cristal. Nos dijo que ya era hora de que regresaran. La sirena dijo que había un olor extraño aquí. De repente se escuchó un ruido. Se escuchó el sonido del agua salpicando. El barco se balanceaba violentamente sobre las olas. Toda la tripulación restante se tambaleó, apenas pudiendo mantenerse en pie. La sirena estiró su cuello por curiosidad. Una ballena de enorme tamaño emergió del agua. Los cazadores no entendieron lo que era. Todo su barco crujía. Con horror en sus ojos se dieron cuenta que era una ballena gigante. Deberían haber tenido más cuidado y haberse agarrado más fuerte. Para sorpresa de los hombres, vieron a alguien encima del animal marino. Supusieron que era una persona. La sirena lo llamó psicópata y no héroe. Ella elogió al jinete de ballenas de diversas maneras. Ella lo miró con una mirada amorosa. La ballena aterrizó pesadamente en el agua. Se oyó un grito de gente y el sonido de tablas rompiéndose. La ola que llegó ocultó todo lo que estaba bajo el agua. El barco y la ballena desaparecieron en las profundidades. Y solo 3 sirenas chapoteaban alegremente en la superficie del mar. Namil le preguntó enojado a la otra sirena si era necesario aparecer de esa manera. Me interesaba saber dónde estaba. La muchacha dijo que estaban en el mismo equipo, pero él en silencio se fue a otro lado. Resultó que había encontrado un lugar en la tierra donde podía quedarse por un tiempo. La sirena preguntó dónde estaba ese lugar. Sus ojos se iluminaron. Supuse que podría ser una casa en el prado o un castillo resplandeciente. La joven aseguró que le gustaban ambas opciones, y en su alegría se zambulló en el agua. Pero la sirena lo negó. Dijo que era posible quedarse en casa de su hermano. La maestra dijo que realizaría una reunión. Ella aconsejó no trasnochar y volver directamente a casa. Casi ninguno de los niños escuchó sus instrucciones. Había ruido en el aula, y cuando terminó, se fueron bostezando. Won-Jul sacudió el hombro de su compañero de escritorio. Informó que la reunión ya había finalizado. Ella trató de recobrar el sentido. G.C. se rió entre dientes y pensó. Si fue así, mira el tipo que la despertó. El timbre sonó, señalando el final del curso escolar. Los estudiantes se fueron a casa. Los gemelos se agarraron la cabeza, y no entendían cómo era posible dirigir la reunión durante 1 hora entera. Anteriormente, esto no tomaba más de 3 minutos. Mi hermano dijo que quería salir temprano hoy y jugar. Ahora no funcionará.
Le preguntó a Jesús qué juegos le gustaba jugar. Ella respondió que no jugaba en absoluto. Ella parecía un poco similar a Julia. Sobre ese niño de sus recuerdos. Él soñaba tanto con reencontrarse con aquel niño. Y me pregunté qué aspecto podría tener ahora. Won-jul recordó su reciente interacción con un nuevo estudiante. ¿Cómo le pregunté dónde estaba la casa en la que vivía? Jesús se tocó la oreja. Ella se rió entre dientes. Ella no lo sabía. Ella me aseguró que la zona había cambiado mucho desde entonces. No pude entender por qué el chico de repente se interesó. Won-jul aseguró que pensaba que la niña se parecía a su amiga de la infancia. Él mismo vivió aquí cuando era pequeño. La cazadora de sirenas aseguró que definitivamente no era ella en ese caso. Ella no ha vivido aquí por mucho tiempo. Pero recordé claramente que no tenía amigos. Y ahora Won-jul giró la cabeza, alejando el sentimiento que lo había invadido nuevamente. Me dije a mí mismo que esto no podía pasar. No pudo haber sido To-Hee-soo. Un compañero de clase le preguntó qué estaba haciendo. Parecía como si una vaca estuviera ahuyentando moscas. Ella me sugirió que probara el juego también. Me sorprendió que ella también pudiera tocar. El joven estuvo de acuerdo. Pensé que al hacer preguntas me había comportado de manera grosera con ella. Y en ese juego tenías que matar a todas las sirenas que aparecían. Won-jul respondió cortésmente, evitando la oferta y diciendo que no le gustaban particularmente los juegos de disparos, ni siquiera en su teléfono. La niña informó que allí había bombas y arpones, y la sirena, mirando hacia otro lado, pensó para sí que su amigo de sus recuerdos no podía ser capaz de convertirse en un cazador de sirenas. To-Hee-soo estaba ocupada jugando un juego en su teléfono con una expresión seria en su rostro. La gemela se sorprendió al ver lo bien que jugaba la nueva niña. Estaba nevando. La tensa cadena de acero resonó. Una palma temblorosa reposaba sobre la cubierta blanca. El niño respiró profundamente. Levantó la cabeza del suelo donde había permanecido tendido en el frío durante mucho tiempo. La niña estaba vestida abrigadamente. Hizo un gesto para que la sirena permaneciera en silencio. Ella extendió su mano desde detrás de su espalda y le mostró un paraguas de colores brillantes. Presionó el mecanismo y lo abrió con facilidad. Y ella comenzó a sujetarlo sobre el joven con su cola. La niña se tapó los oídos y empezó a gritar que no podía seguir más. Ella dijo que quería comer. El joven la instó a levantarse y no llamar la atención. Won-jul se preguntó qué estaba pasando allí. El gemelo asumió que era algún tipo de estrella. El hombre sostenía un papel en sus manos. Solo tenía que caminar un poco más y estar allí. Ahí es donde se dirigían ahora. Pero resultaba de algún modo extraño que ya hubieran caminado durante medio día. Won-jul se sorprendió al ver al chico. Él preguntó, ¿hermano? Los gemelos estaban ambos asombrados. El gemelo preguntó de nuevo. Su hermano se dio una palmada en la frente. Se preguntó por qué Won-jul nunca les habló de su hermano. Empezó a avergonzar a su amigo. Ya era hora de aclarar la situación. El joven inclinó la cabeza en señal de saludo. Se presentó como el amigo más cercano de Won-jul. Su hermana, incapaz de contener su curiosidad, preguntó por qué habían venido allí. Ella dijo que había un hombre realmente guapo frente a ella. Supuse que incluso podría ser un modelo. El extraño miró con cautela a la colegiala. La gemela pinchó a Won-julia en el costado con su dedo. Dijo que su hermano era un verdadero aburrido, que se parecía mucho a él cuando le habló por primera vez. Ese estaba un poco distraído. Había ruido y bullicio por todos lados. La dejó un poco desorientada. La niña miró al estudiante a través de sus dedos. Ella tenía una mirada interrogativa. El extraño estaba sentado en el suelo. Ella le preguntó al estudiante si tenía algo para comer. Jesse preguntó de nuevo. La niña dijo que se refería a la comida. Ella dijo que tenía mucha hambre. Jesse comenzó a abrir su mochila buscando algo adecuado. La colegiala le entregó al extraño un pastel relleno. Los ojos de la niña brillaban y babeaban. Pero el joven le arrebató el bollo de debajo de la nariz antes de que ella pudiera hacerlo. Le pedí perdón. Dijo que mientras buscaban la casa de Won-jul, encontrarían algún lugar para comer en el camino. La niña se sintió desanimada. Won-jul pidió a sus amigos que lo perdonaran. Aseguró que hacía tiempo que no veía a su familia. Tenía prisa por ir con ellos y establecerlos en su lugar. Se despidieron hasta mañana. Mis amigos me pidieron que les contara todo mañana. El gemelo le dijo a su hermana que esas personas eran demasiado ruidosas. Ella también los encontró increíbles. Ella admitió que era la primera vez que veía a los conocidos de Won-jul.
La tarde ya ha caído sobre la ciudad. Las luces se encendieron en la mayoría de las ventanas de los edificios de varios pisos. La compañía se sentó cómodamente. La niña elogió la deliciosa comida terrenal. Ella expresó emotivamente su alegría. Won-jul preguntó cómo lo encontraron. Él todavía no entendía por qué habían venido a él. ¿Y quiénes eran esos dos? La niña sonrió. Se presentaron como amigos de Chong-julia. Ella se presentó con el nombre de Talbi. También quería imaginar al joven que estaba a su lado. Pero él le tapó la boca. Enfadado, le recordó que le había prohibido a la niña decir su nombre. El joven se dirigió al dueño de la casa. Pidió llamarle Sangen en el sentido terrenal. Talbi se sorprendió de que el tipo realmente no los recordara. Ella vio a la sirena cuando aún era pequeña. Señaló la pequeña cosa con sus dedos. Won-jul pensó que sería mejor fingir que lo recordaba. Dudó antes de responder. El chico dijo que, según el tío Min Seok, él y sus amigos podrían quedarse aquí por un corto tiempo. Ese tío preparó este apartamento para él mismo. Una estudiante sirena de una escuela local se sorprendió. Ni siquiera pudo contactar a su tío. Sang-hyun afirmó que el tío Min Seok había hecho una fortuna decente en la tierra. Y le pidió que le diera una dirección donde pudiera pasar la noche. Y miró de reojo a Won-jul. Parecía asustado. Dijo que su visita fue algo inesperada para él. El anciano dijo que solo necesitaban una semana. Talbi devoró la pizza trozo por trozo. Y continuó. Le aseguró a Won-julia que nada los uniría excepto vivir bajo el mismo techo. De lo contrario podrían fingir que no se conocen. La puerta se cerró detrás de los chicos. Won-jul se frotó la frente. Y traté de encajar el flujo rápido de acontecimientos en mi cabeza. Heze, vestida con su ropa de casa, cayó cansadamente sobre la cama. Había una toalla debajo de su cabeza. La niña se dijo a sí misma que si su tía la hubiera visto con la cabeza mojada en la cama, definitivamente la habría matado. Entonces sonó su teléfono inteligente. Era solo su tía. Su número y avatar aparecieron en la pantalla. La niña se dijo a sí misma que su pariente a veces la asustaba. Le respondí por altavoz. Ella me saludó. Ella preguntó si había terminado su asunto urgente. El suscriptor saludó a Jesús en respuesta. Ella me pidió perdón por llamarla tan raramente. Le pregunté cómo le iba a mi sobrina en la escuela. También quería saber cómo le iban las cosas en otros aspectos. La niña sintió que entre sus nuevos amigos había uno un poco extraño. Ese joven era más bien taciturno. Pero dijo que Jesús era muy similar a su amigo de la infancia. Y aquel joven también le preguntó dónde vivía cuando era niña. Con una mano sostenía el teléfono cerca de su oreja. Con la otra se secaba el cabello con una toalla. Hetsu informó que por eso tuvo que decir que no era ella. Al fin y al cabo, ella misma no recordaba a ese chico. Pero la muchacha dudó. Después de todo, su extraño compañero de clase podría haber tenido razón. ¿Y si ella conocía al chico? Esu le dijo a su tía que estaba completamente... No recordaba nada de mi infancia ni de este lugar. La tía me recordó la condición. ¿Qué pasaría si alguien en este pueblo la recordara cuando era niña? Se marchará y se mantendrá alejado. Esu dijo que tenía algo que hacer y que estaba lista para irse de allí. Después de la conversación, la niña apagó la llamada entrante apuntando con el dedo a la pantalla táctil. La cazadora se dejó caer sobre la cama. Me dije a mí mismo que mi tía siempre se comportaba así cuando hablaba del pasado. La niña miró de reojo la foto que estaba en la mesita de noche. Ella le pidió a su tía que la perdonara. Pero Jesús quería recuperar los recuerdos de su infancia y este lugar. La niña tenía la sensación de que había olvidado algo importante que no debía olvidar. Los pájaros cantaban alegremente sobre las casas de la zona residencial de la ciudad. El despertador estaba repleto de melodía. El joven durmió con la cabeza cubierta. El teléfono estaba a mi lado en la cama y sonaba. Él golpeó el dispositivo enojado. Allí Yul se sentó. Se frotó los ojos soñolientos. Miré la pantalla. Me dije a mí mismo que al final nunca sería capaz de dormir bien. Quitándose la sudadera con capucha, comenzó a hacer sus ejercicios matutinos. Las estocadas hacia adelante funcionaron bien. Entonces la puerta crujió y de repente empezó a salir agua. Le pareció que el mar había llegado a su casa. Y en el baño estaba sentada una sirena con la cola levantada. Ella miró al joven con sorpresa. Solo quería meterme en el agua. Won-jul le preguntó a su hermano qué era. Ambos estaban con el agua hasta las rodillas y los puños cerrados. Talbi llamó a Chong-jul. Me alegré de que viniera también. Dijo que iba a nadar llenando la habitación con agua. El chico le dijo a su hermano que hablaría con él más tarde.
y él mismo no estaba menos sorprendido por las acciones de la sirena. Llamé a Talvi para que saliera. Dijo que ahora era su turno de lavarse. Won-jul se sorprendió y no podía dejar de pensar en ello. Sonó el timbre para la clase. El pase de lista ya ha comenzado. Preguntaron si So Won-jul había llegado. El joven llamó a la puerta del aula. El estudiante pidió perdón. Dijo que se rompió una tubería en su baño. El gemelo se sorprendió al descubrir que la ropa de su amigo estaba toda mojada. La maestra recordó a la clase que la próxima semana tendrán una excursión el martes. En este día los niños no tendrán que venir a la escuela. Anunció que el lugar de encuentro sería el acuario de sirenas frente a la playa de Choni. Al gemelo le pareció una gran idea. Su hermano no entendía qué se podía hacer en esa excursión. Ya había muchas sirenas justo debajo de nuestras narices. La niña pensó que a lo largo de los años todos los lugareños habían estado allí muchas veces. Hye-jae dijo que era la primera vez que iba allí. El gemelo dijo que cualquiera que no haya estado allí tendría que verlo. Según él, era el acuario más grande del país, y él mismo tomó una foto de Won-jul durmiendo en su escritorio. El joven se despertó por el ruido cercano. Se frotó la cabeza. Pregunté qué tipo de programa era. El gemelo pidió esperar, y empezó a hurgar en los bolsillos de sus pantalones. Dijo que todavía tenía un folleto. El joven abrió el anuncio. Los otros chicos comenzaron a mirar por encima de su hombro con curiosidad. El folleto publicitario anunció la apertura del acuario de sirenas en honor a su 5º aniversario. El programa incluía alimentación y espectáculo de sirenas. Se dijo que habría un espectáculo de despedida con la mascota sirena del acuario Mongo. Los niños leen juntos con interés. Los estudiantes se sorprendieron de cuánto tiempo había pasado. Después de todo, hace 2 años esa sirena parecía bastante joven. Y ahora ya la han sacado del programa. La gemela dijo que después de los 15 años, las sirenas desarrollaron la capacidad de lanzar una maldición. Por eso se deshicieron de los que crecían demasiado en el acuario. Sirenas y atraparon nuevas crías. Su hermano dijo que no tenía conocimiento de tal hecho. Y aunque era cazador, le parecía cruel deshacerse de sirenas criadas en un acuario. Won-jul preguntó qué hicieron con las sirenas asesinadas después. Hye preguntó si luego se vendieron en restaurantes. El gemelo odiaba la atmósfera triste. Me pidieron que dejara de hablar de ello. Y Won-julia preguntó por qué su hermano lo estaba buscando. El joven se hizo esta pregunta en su mente, sin comprender por qué de repente decidió bajar a tierra. Y además trajo algunos amigos también. Y entonces, en ese momento, en un acuario con sirenas, una mujer le ofreció un dulce, atrayendo hacia ella a un niño con cola. Los ojos de la sirena estaban vendados. El visitante le ofreció al bebé comer esto. La compañera la llamó estúpida. Le aconsejó acercar la golosina a la boca, ya que tenía los ojos vendados. Se le preguntó si no podía oler la comida. Pero luego surgió la suposición de que si iban a deshacerse de él pronto, entonces la pieza podría no bajar por la garganta. El visitante se comportó de manera grosera. Le preguntó a la sirena si lo escuchaba. El hombre de la máscara pidió perdón y recordó que el visitante llevaba mucho tiempo allí parado. Y ahora ha llegado el momento de ceder el paso a los demás. El visitante respondió groseramente llamando al chico mocoso. Y se dio cuenta de que la sirena aún no había comido su limosna. El joven miró enojado al patán. El camarada le tocó el hombro y le llamó para que se fuera. El hombre cedió sin más persuasión. Una morena con máscara se inclinaba sobre la piscina. Llamó a la sirena para que nadara hacia él. Lo llamé Jong-woo. El niño se sorprendió de que el visitante supiera su verdadero nombre. Y preguntó quién era. El joven dijo en voz baja que había venido a salvarlo. La próxima semana el martes prometió que el bebé ya no estaría en ese acuario. La última persona de los visitantes abandonó el acuario. Cayó la noche. Salió una luna llena pálida. El mundo de la gente se quedó dormido. Los peces, grandes y pequeños, se movían rápidamente en el agua. La iluminación artificial de las lámparas no permitía a los habitantes del acuario entender la hora del día. En Wu, una famosa sirena del acuario local, estaba activa en el agua. El niño de ojos verdes estaba feliz de que pronto regresaría al mar y podría vivir. El niño fue llamado por su nombre dado en el mundo humano, Mongu. La niña llamó a su hijo para que lo alimentara. La llamaba cariñosamente hermanita. La sirena nadó hasta el cuidador. Estaba tan feliz como un miembro de la familia al verla. Ella se sentó a su lado. Del bolso de la niña, que estaba tirado descuidadamente en el suelo, asomaban un helado,
un paquete de galletas y algunos otros dulces. También había una hamburguesa allí. El bebé inmediatamente comenzó a absorber. Obviamente tenía hambre. Masticó ruidosamente mientras mordía un trozo grande. El conserje se compadeció de Mong y le dijo que había tenido un día difícil hoy. La sirena respondió que todo estaba bien. La niña se rió de lo gracioso y lindo que era limpiándose la cara con las manos. Parecía cansado últimamente, pero me alegré de saber que estaba bien. Y ella le abrió un helado. Luego le entregó a la sirena un bocadillo frío. Ella preguntó si era cierto que este año cumpliría 15 años. Con sus reunión hace 2 años, Mongu ha crecido significativamente. Y se volvió aún más guapo. El cuidador admiró al niño. El niño devoró felizmente los dulces. La niña no pudo evitar suspirar. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Jong-woo se apresuró a abrazar a su cuidador, quien se había convertido en la única persona a la que se había encariñado tanto aquí en el acuario. La niña estaba llorando. Ella dijo que Mongu era muy amable, y yo era todavía solo un niño, y entonces esta decisión. El cuerno cayó por un movimiento torpe. El bebé no podía hacer frente a las emociones que también lo abrumaban. La muchacha soltó a la joven sirena, y comenzó a secarse las lágrimas. Él la asustó, pero estaba triste porque no podría volver a verlo la semana que viene. La sirena estaba preocupada por su hermanita, pero también recordó las instrucciones, que a nadie se le pudiera contar su plan, pero no pudo resistirse. Le dijo a su cuidadora que tenía que mantenerlo en secreto incluso para ella. Pero pensé que como estaba tan preocupada por él, decidí decírselo. El tritón mayor expresó su esperanza de que Jong-woo no fuera tan estúpido como para decirle a un hombre algo de lo cual dependía su vida. Pero el bebé decidió que su hermanita era la única persona que realmente se preocupaba por él en ese acuario. Y por eso la joven sirena no quería verla preocuparse y preocuparse por él. Jong-woo no sabía si esta sería la decisión correcta, pero aún así decidió contarle el secreto. Y comenzó a hablar en secreto, en voz baja, acercándose a su oído. Jong-woo afirmó que tal vez podría sobrevivir. La niña volvió a preguntar sorprendida, pero el bebé ya no podía decirle más. Pero si lograba sobrevivir y regresar al mar, esperaba verla algún día. El cuidador le dio una palmadita a la sirena en la cabeza. Dijo que si resultaba así sería genial. Parecía que ambos estaban felices en ese momento. Un nuevo día ha comenzado. La apertura del acuario ya ha comenzado. La gente ya se estaba agolpando en la entrada, queriendo pasar un rato interesante allí. Ambos gemelos ya estaban de pie. Vieron a sus amigos desde lejos. Saludamos a Seo Won-jul y To Hye-ju. La muchacha aseguró que era bueno vivir cerca. Me ofrecía mostrarle la ciudad al nuevo estudiante. Todavía tenían 3 horas de tiempo libre. Los gemelos se comportaron como viejos gruñones. Sus rostros expresaban dolor y sufrimiento. Jugaron aplicaciones en sus teléfonos toda la noche hasta el amanecer. Están de gira. No fue interesante. Y prefirieron simplemente sentarse. Pero Won-jul llamó a sus amigos para que lo acompañaran. Se sentía incómodo, pero tenía que dejarlos. Jesús caminó y tarareó en voz baja una melodía. El joven corrió tras ella y le pidió que esperara. Estaba molesto porque no fue a clase, pero mientras Won-jul alcanzaba a la chica, de repente se topó con un joven que se parecía a su hermano. Se alejó rápidamente, por lo que no hubo oportunidad de aclarar. La sirena se preguntó si podría haberse equivocado, y estaba bastante sorprendido de lo que estaba haciendo en el acuario y por qué vino aquí. Won-jul estaba emocionado. Él pensó en ello. La llamada de un compañero de clase lo devolvió a la realidad. Ella me llamó para ir a ver los grandes tiburones. Hubo un bullicio y susurros entre los visitantes. Pregunté qué pasó. Nos preguntábamos por qué no habría un espectáculo de sirenas hoy. Al fin y al cabo, hoy se suponía que se celebra una actuación de despedida. Un empleado del acuario dijo que la fecha de ejecución se había adelantado, por lo que el espectáculo se cerró antes de tiempo. Él se disculpó. Los visitantes se quejaron. Después de todo, solo vinieron para el espectáculo de Mongu. Won-jul escuchó la conversación, y me pregunté por qué se pospuso la fecha de ejecución. El personal del acuario se apresuraba de un lado a otro por los pasillos de servicio. Todos tenían prisa por hacer su trabajo. Una pareja con overoles y el mismo color de pelo caminaba mientras hablaba por teléfono. El joven aseguró a la persona del otro lado de la línea que entendía todo, y prometió descubrir más detalles pronto. La niña le preguntó a Song-jul qué pasaba. Ella preguntó si el niño se había escapado.
y resultó que ahora estaba deambulando por aquí. Su hermano le dijo que la fecha de ejecución había sido pospuesta, y el niño desapareció en algún lugar. Tambi supuso que el bebé todavía estaba en algún lugar por allí. Ella sugirió buscarlo juntos. Won-jul siguió a su compañero de clase a través de los pasillos de observación y los salones del acuario. Se escuchó un rugido. El joven comenzó a tener dolor de cabeza y a sentir náuseas. Se tocó la frente. Siempre pensé que me sentía raro cuando llegaba aquí. Jesús observó a su compañera de clase desde un costado. Ella se acercó a él. Ella sugirió tomar un pequeño descanso. Ambos se sentaron en el banco. La muchacha supuso que Bonjulia odiaba el mar. El joven la miró interrogativamente. Jesse se dio cuenta de que cuando iban de casa, el tipo era así. Y ahora algo le estaba pasando a él también. La muchacha aseguró que parecía que Won-jul estaba atravesando un momento difícil. Y supuse que no le gustaban los lugares asociados con el mar. La sirena pensó en cómo responderle. Al fin y al cabo, si dijera que le gustan esos lugares, tal afirmación parecería sospechosa e inverosímil.